no se sabe absolutamente nada de ellos, pero que las organizaciones a nivel nacional están conscientes de que fueron no solamente torturados, asesinados, cremados, se les dio fuego, mutilados. Es un caso que sigue en la impunidad. Y hace aquí alusión el artículo también que ese día de estos 43 estudiantes que se desaparecieron, había presencia militar de las Fuerzas Armadas del Estado mexicano. Hablan de que varios soldados estuvieron presentes. Y, y esto lo dicen expertos internacionales que ya están metidos en este caso. Más sin embargo, las Fuerzas Armadas, a través del gobierno federal, eh, han prohibido cualquier tipo de entrevistas al caso, de declaraciones al respecto. Entonces, hace alusión al artículo, que es algo también raro, lo pone acá bien claro, ¿no? Y público, el caso de otros asesinatos que se han cometido, y habla acá de un, dice aquí un episodio que se dio en un lugar llamado Tlatlaya, afuerita de la capital de México, Distrito Federal, en donde el ejército asesinó a 22 personas. Está hablando de junio del 2014. Y este caso, de acuerdo al artículo, inmediatamente se convirtió en un escándalo cuando la misma Comisión de Derechos Humanos determinó que más de 15 de estos asesinados fueron ejecutados y que hubo una gran alteración de parte de las Fuerzas Armadas para que no se viera como tal. Se alteró la ejecución, se alteraron los asesinatos. Y tal vez algo que pueda responder al por qué no se le toca al gobierno y al Estado mexicano serían las colaboraciones directas y la dependencia directa del gobierno de Estados Unidos. En donde se habla de, en los últimos años se ha ido incrementando esta intervención de Estados Unidos, se ha ido incrementando esta colaboración de Estados Unidos. El mismo artículo habla de que ya ambos ejércitos están trabajando en entrenos. Estados Unidos está mandando asesores especializados, inclusive en luchas urbanas, que se transmite nada más ni nada menos que cómo asesinar a la población civil, ¿no? Habla también del incremento de equipo militar y habla de ventas en miles de millones de dólares que han ido incrementando conforme va pasando el tiempo de Estados Unidos a México. Y habla también de un paralelismo en cuanto a el nivel de abusos de derechos humanos que aumenta conforme aumenta el entrenamiento que se le está dando a las tropas mexicanas de parte de las tropas de Estados Unidos. Creo que aquí no hay necesidad de análisis, creo que se entiende muy bien entonces cuáles y quiénes son los que están moviendo
a este Estado hacia la práctica permanente e institucional de torturas, ejecuciones, asesinatos y desapariciones. En otras palabras, como lo dicen dos autores en un libro, Estado que practica el terrorismo. Habla el artículo que hace un par de años Estados Unidos le vendió helicópteros Black Hawk a México, en un pacto que, a saber si los mismos mexicanos saben o no, nos imaginamos que un gran número no ha de conocer estos números. De lo contrario, no sé si hubieran aceptado, porque se está hablando de un pacto que se firmó por los próximos, oigan bien, por los próximos 25 años. Está hablando de $1.000 millones, o sea, $1 billón. ¿Para qué? De acuerdo al artículo, al texto del periódico, el ejército y la Fuerza Armada Mexicana se acerquen más a la filosofía y a la misión del ejército y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Estamos hablando entonces de que si usted ahora tiene 15 años, este pacto va a terminar cuando usted tenga 40 años. Si es que lo llega a cumplir, porque de acuerdo a este pacto y de acuerdo a los casos de miles y miles de asesinados, la mayor parte de asesinados son ciudadanos de la sociedad civil, que en algunos casos lo que están haciendo estos ciudadanos es tratar de ver cómo construyen un mejor y más justo México. El periódico cita a un alto miembro acá del Pentágono, que es especialista en México, y habla de que lo que se está haciendo no solamente es un pacto con México, sino que dice, no, también les estamos vendiendo a ellos años de trabajo íntimo entre ambos ejércitos para garantizar esa intimidad. Vea usted hasta dónde llega esto. Habla el artículo también de casos que ahora la sociedad civil mexicana se ha tenido que, ya está recurriendo, ¿no?, a entidades internacionales. En Chihuahua, por ejemplo, da el ejemplo de un caso en donde el 29 de diciembre del 2009 se dieron desapariciones, y estas familias de esos desaparecidos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2 años después. Y ahora esta comisión ya va a dar los resultados, que de acuerdo al periódico son confidenciales y todavía no han salido al público. Entonces, esto está a la espera del resultado que se puede dar ya sea en los próximos meses o el próximo año. Y habla también de otro caso que se ha llevado a la Corte Internacional de Justicia. Y habla aquí de un grupo de la sociedad civil que ha colectado más de 90 casos
de tortura clara, de tortura directa, que el gobierno mexicano, dice aquí, a través de sus Fuerzas Armadas Militares, hicieron, y que ya estos casos están en los escritorios de la Corte Internacional y ahorita se está esperando también por los resultados. Esto, de acuerdo al periódico, incluye el caso de Ramiro López, a quien se arrestó y se torturó junto a otros, y casi los asesinan con las bolsas plásticas que les ponen en la cabeza. Y el reporte habla de que fueron cortados en pedazos en algunas partes del cuerpo y se les aplicaron corrientes eléctricas. Y se les decía que tenían que confesar que ellos eran secuestradores. Y estos son de los pocos casos que logran investigarse a nivel internacional. El mismo periódico nos dice que en el 2015 especialistas de las Naciones Unidas, después de haber examinado el caso, dieron la resolución de que ninguna de estas personas secuestradas era culpable. Hasta ahorita, de acuerdo al periódico, sabiéndose que fue una tortura ejecutada por el Estado, no ha habido ninguna captura, ni mucho menos un reconocimiento de que fue el Estado, a través de sus aparatos militares, el que ejecutó dichas violaciones a los derechos humanos. Esto es el artículo entonces al que le dimos lectura, y vamos a seguir con otros análisis en programas venideros.